Buenos días, compañeros y amigos de fe de Área 6. Mi nombre es Paulino Bocanegra, responsable de Cabildo 1A. En esta oportunidad me ha tocado estudiar conjuntamente con ustedes las 7 campanadas, específicamente la segunda serie de 7 campanadas. Comenzamos por decir primero qué es esto de las 7 campanadas. Bueno, las 7 campanadas es un concepto propuesto por el presidente Ikeda el 3 de mayo de 1958, cuando él formaba parte de la división juvenil, formaba parte de la directiva de la división juvenil, y tiene que ver con diferentes metas o hitos que tiene que alcanzar la organización en periodos de 7 años. Esto lo planteó el presidente Ikeda a escasos días de la muerte del presidente Toda, que se dio el 2 de abril de 1958. Pero, ¿qué representan las 7 campanadas? Las 7 campanadas representan la promoción y la proyección en el futuro del COSENRUFO. Desde la fundación de la Soka Gakkai y actualmente sumando la primera serie de 7 campanadas más la segunda serie de 7 campanadas hasta el año 2050. Ahora, ¿por qué hablamos de 7 campanadas? ¿Por qué 7? Bueno, este número corresponde a los 7 caracteres de Nam-myoho Renge Kyo. Ahora ustedes me dirán, pero Paulino, 7 caracteres de Nam-myoho Renge Kyo. Contemos. Nam-myoho Renge Kyo. Ahí van 6, no 7. Lo que sucede es que Nam viene del sánscrito namas, y realmente la frase completa, por decirlo así, es Namu. Entonces, viéndolo de esa manera, tenemos Nam-myoho Renge Kyo, que son de por sí entonces los 7 caracteres que representan las 7 campanadas. ¿De cuántos años estamos hablando cuando hablamos del concepto de las 7 campanadas? Estamos hablando de periodos, de 7 periodos de 7 años. Por lo tanto, estamos hablando de 7 por 7, 49 años. Haciendo un resumen de lo que fue la primera serie de las 7 campanadas, les leo lo siguiente, que primero corresponden del año de 1930, donde se funda la Soka Gakkai, hasta el año de 1979. Entonces, la primera campanada se da de 1930 a 1937, y es cuando comienza la Soka Gakkai. Y cuando comienza la Soka Gakkai, comienza tratando de hacer una reforma educativa y se desemboca en una revolución religiosa. La segunda campanada, va de 1938 a 1944, es la lucha férrea que tiene Sensei Toda y Sensei Makiguchi contra el gobierno militar japonés. La tercera campanada, que va de 1945 a 1951, es una campanada en la cual está enfrente el presidente Toda y tiene que ver con la reconstrucción de la Soka Gakkai. La cuarta campanada se da de 1952 a 1958. En esa etapa es donde el presidente Toda hace su exclamación, donde dice que va a lograr 750,000 familias. Forma parte de esta campanada, de la cuarta campanada. En la quinta campanada se da la conversión de 3 millones de familias. Esa conversión de 3 millones de familias fue algo que le tocó directamente al presidente Ikeda. La sexta campanada tiene que ver con la construcción e inauguración del Chojondo. El Chojondo, el Chojondo era donde hace muchos años atrás se tenía el Daigo Honson o el Gohonson inscrito el 12 de octubre de 1279. Y era un monumento hermoso
y se hizo gracias a la donación de los miembros de la Soka Gakkai. Y eso se hizo en el año de 1972, pero debido a todo el problema que hubo con el clero destruyó ese edificio en el año de 1998 y 1999. La séptima campanada entonces se da del año de 1973 al año de 1979 y es un fortalecimiento de las bases del Kosen-Rufu mundial. Claro, en esta última campanada está 1975, enero de 1975, cuando se funda la Soka Gakkai Internacional. Ahora viene una pregunta clave, ¿no? Aquí, porque lo que estamos tratando de explicar es la segunda serie de 7 campanadas. ¿Cómo se da esa parte? ¿Qué sucede luego de finalizada la primera serie de 7 campanadas? ¿Cómo la organización determinó cuáles iban a ser los hitos, cuáles iban a ser las metas por venir? ¿Qué sucede? En el año de 1978, antes de finalizar la primera serie de 7 campanadas, el presidente Ikeda comprendió fechas que iban desde el 3 de mayo del 2001 al 3 de mayo del año 2050. También en esa reunión anunció metas quinquenales. Quinquenales son de 5 años que correspondían al desarrollo del Kosen-Rufu y correspondía a los años de 1980 al año de 2000. Actualmente estamos en el transcurrir de la segunda serie de 7 campanadas. Entonces les leo algunos hitos que tienen que ver con el desarrollo de esta segunda serie de 7 campanadas. El 3 de mayo del 2008 fue el final de la primera campanada. El 3 de mayo del 2010, bueno, aquí no necesariamente hablo del final o del inicio de las campanadas, sino también de los diferentes hitos que vamos alcanzando en las décadas. El 3 de mayo del 2010 se cumplió el 80º aniversario de la Soka Gakkai. El 3 de mayo del 2015 fue el final de la segunda campanada. El 3 de mayo del 2020, o sea, dentro de algunos días, cumplimos el 90º aniversario de la Soka Gakkai. El 3 de mayo, del 2022 sería el final de la tercera campanada. El 3 de mayo del 2029 sería el final de la cuarta campanada. Y el 3 de mayo de 2030 sería entonces el centenario, o sea, los 100 años de la fundación de la Soka Gakkai, que como todos sabemos se dio en el año de 1930. Entonces, en el año de 2050 vamos a tener una doble celebración en la cual es el fin de la segunda serie de las 7 campanadas y a la vez son los 120 aniversarios de la fundación de la Soka Gakkai. En esta parte es importante o sería bueno traer a colación el Gosho. En Saldar las deudas de gratitud, en uno de sus fragmentos dice: si el amor compasivo de Nichiren es realmente grande y amplio, Nan-myoho Renge-kyo se propagará durante 10.000 años y más aún por toda la eternidad. Entonces, la noble misión de todos nosotros para ser la fuente de la cual habrá de fluir el Kosen-Rufu a lo largo del distante futuro. Esto de las 7 campanadas, bueno, de repente les puedo compartir una experiencia rapidita. En el año de 1991 yo estuve en Japón como un mes antes de que se terminara de excomulgar a la Soka Gakkai. Y tenía 22 años. En ese momento recuerdo que cuando nosotros fuimos al salón de control junto con los otros líderes de la organización,
me asombró el nivel de organización, de orden que tenían allí. O sea, tenían prácticamente planificado todo, día a día, hora a hora, lo que se iba a dar, ¿no? Entonces, definitivamente pienso yo que forma parte de lo que es la cultura japonesa. Pero más allá de eso, pienso que el concepto de los múltiplos de 7, 700, tiene que ver con una capacidad que tiene el Buda de observar la realidad y darse cuenta que cada 7 años o cada 700 años suceden grandes cambios que catapultan al budismo verdadero para que llegue al corazón de la gente. Vamos a hablar un poquito de historia para entender algunos ciclos del budismo hasta el día de hoy. Nichiren Daishonin nació 700 años después que el Gran Tiantai de la China. Bueno, también es importante en esta correlación de tiempo también entender que la Soka Gakkai surge 700 años después del advenimiento de Nichiren Daishonin. Así que nos damos cuenta que hay como un patrón común, ¿no? Un patrón común de cada 700 años surge entonces un movimiento como el que surgió de la Soka Gakkai para que el budismo verdadero llegue a la gente. Pero definitivamente eso no está exento de problemas y no está exento de situaciones y no está exento de luchas contra el poder, ¿no? Nosotros mismos, la Soka Gakkai, tuvimos que enfrentar una cantidad de sacerdotes corruptos que trataron de destruir la savia vital del budismo verdadero que está en la Soka Gakkai. O sea, ellos a través de su proceder replicaron la función del rey demonio del sexto cielo. El rey demonio del sexto cielo, bueno, voy a aprovechar para explicar un poquito esa parte. Se habla del rey demonio del sexto cielo, es realmente una manifestación de la oscuridad fundamental. Pero mucha gente, bueno, normalmente uno dice, no, que el rey demonio del sexto cielo, el rey demonio del sexto cielo. Pero, ¿por qué sexto cielo? Entonces, si sabemos un poco de los 10 mundos, comenzamos con infierno, hambre, animalidad, ira, tranquilidad, éxtasis. El rey demonio del sexto cielo vive en el mundo del éxtasis. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de personas de poder que aparentemente todo le va bien, que comienzan a conspirar para destruir la savia vital de la fe. Pero bueno, la Soka Gakkai combatimos enérgicamente a nivel mundial, siguiendo el liderazgo del presidente Ikeda, toda esta situación y vencimos, al igual que venció Nichiren Daishonin. No quiero finalizar sin antes hablarles o leerles la orientación que dio el presidente Ikeda cuando estaba a punto, de comenzar la segunda serie de 7 campanadas. Esto fue en el año 2000, al cumplirse el 70 aniversario de la Soka Gakkai. Y dice así: podemos decir sinceramente que en estos 70 años de lucha victoriosa han quedado condensados 700 años de historia. El Daimoku que han entonado nuestros miembros en estas 7 décadas, la cantidad de personas que ellos han vinculado con el budismo de Nichiren Daishonin y la buena fortuna que han acumulado son de magnitud astronómica. Hoy, la Soka Gakkai brilla con incontables valores humanos y rebosa de energía inextinguible. Con la vista puesta en el 2050, vamos a dar comienzo a una nueva serie de 7 campanadas. Será para nosotros un periodo de lucha para expandir más aún nuestra red de ciudadanos globales y construir bases inamovibles para la paz de Asia y del mundo. Las campanas de la paz resonarán cuando cada uno de nosotros tome profunda conciencia de su misión. Las campanas que proclamarán la victoria de la justicia resonarán en cada rincón del orbe cuando perseveremos en nuestra sincera contienda espiritual. Muchas gracias.